Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga Yo maté al jugador de la academia. Continuando con la historia, el prota se encontraba junto a su compañera inconsciente, pensando que aunque la primera razón por la que había llegado era para ayudar a Lark, también era para completar su misión especial. Si capturaba a los espíritus malignos de ese sitio, podría ganar la pieza oculta que quería, y además también había un pequeño problema. Allí se encontraba el Duque Sebancia, un espíritu maligno especial. El prota pensaba que esa es una misión hecha para ser imposible de completar. Entonces, ¿cómo se suponía que iba a atrapar a un espíritu maligno y no uno ordinario? En eso el prota se encontraba a punto de recibir todos los ataques de aquel espíritu, pensando que en el pasado el duque fue un general que había comandado el sur hace 800 años, y la mayoría de los jugadores mueren nada más empezar la misión, mostrándonos cómo múltiples ataques se dirigían hacia el prota, el cual, actuando calmado, pensaba que por supuesto él no, esquivando todos los ataques. En eso la restricción del prota fue activada, no percepción de los espíritus. El prota, viendo cómo los ataques se acercaban a él, pensaba que los ataques del duque no funcionaban en él, y por supuesto era así de fácil. El problema era que tampoco podía verlo. Aún así, el chico se preguntaba si acaso estaba pasando algo. El prota rápidamente llamó la atención del duque y le dijo que lo sentía pero él no podía verlo. Además, le preguntó al duque si acaso podría entrar en el cuerpo de ese tipo. Literalmente le estaba dando la espalda sin saberlo. Luego de eso, nos sigue relatando que en ese mundo hay factores. Y ese es un elemento que cambia a los humanos normales, en demi-humanos como vampiros u hombres lobos. Un día, el duque Sebancia terminó despertando como vampiro y había matado a su sirviente. Y aunque trabajó duro para contener sus instintos vampíricos, había fracasado. Y al final, por miedo a matar a su esposa e hija, terminó evacuando a su familia y cerrando su castillo. Y para evitar la carnicería, había utilizado la magia para sellarse a sí mismo dentro de un libro. Y ese es el grimorio dentro de esa biblioteca. Lark terminó siendo poseído por el espíritu maligno, el cual rápidamente comenzó a gritar y a lanzarse de frente a atacar al prota. El prota, viéndolo, le preguntó si acaso solamente corría directamente hacia él, pero ¿acaso es porque es un vampiro que había enloquecido por el impulso? El prota continuó pensando que la segunda razón por la cual había escogido a Lark era la siguiente. Si está poseído por el espíritu maligno especial del Duque Sebastián, entonces sería mucho más fácil. Podía utilizar sus poderes físicos latentes al máximo. El estudiante modelo Lark dentro del videojuego era bastante especial. Tiene la fuerza física más baja de todas. Luego de haberlo derrotado de un solo puñetazo, el prota se disculpaba con su amigo, pero esa era la estrategia óptima para superar la misión del duque, aunque también podría acabar con el poseído Lark para terminar con todo eso. Y podía ganar objetos de mayor grado después de todo, como la capa del duque y la armadura del vampiro. Esos son artículos que Parsihu había utilizado y que juegan un gran papel en los incidentes que ocurrirán en el futuro. Pero por supuesto, él es diferente a esa basura. El prota le preguntaba al duque si acaso tenía curiosidad sobre su esposa Lunia y su hija Cecilia, y qué tipo de vida vivieron después de que fue sellado. El prota le contó al duque muchas historias, como que su esposa murió después de dejar el castillo, y en la increíble aventurera en la cual se había convertido su hija y cómo viajó por todo el mundo. El prota pensaba que no le había gustado el método que había utilizado Park, pero como Corin, que también tenía una familia que amaba en ese mundo, él lo podía entender perfectamente. Le preguntó qué era lo que pensaba. ¿Acaso había sido satisfactoria su respuesta? Además, también quería hacer que esa alma descansara en paz. El duque le dijo al prota que sentía haberse abalanzado sobre él de esa forma y además le agradecía por habérselo dicho. El prota le dijo que no pasaba nada, ni siquiera lo había golpeado, y de todos modos los golpes lo terminó recibiendo Lark, lo cual es igual. El prota dijo que tenía algo más que preguntar, y antes de que él ascendiera habían compartido una larga conversación. Luego de eso el prota terminó recibiendo algo, un objeto épico, polvo del alma. Polvo del alma del espíritu maligno especial del Duque Sebancia. Grimorio, el libro en el que estaba sellado el alma del Duque Sebancia, tiene habilidades y hechizos, y si los lees puedes aprenderlos. Por supuesto, el prota no dudó en utilizar el Grimorio. Regeneración del guerrero persistente había adquirido una nueva habilidad. Al igual que aquel guerrero no perdió su espíritu de lucha, mientras mantenga su increíble voluntad su cuerpo seguirá recuperándose. El prota pensaba que la regeneración del guerrero persistente es una habilidad que tenía el cabrón de Park, pero no sabía exactamente cuánto se recupera, porque realmente nunca se lastimó. El prota le preguntaba a su compañero si acaso se estaba levantando. Además, no tenía que presionarse, ya que un espíritu maligno lo poseyó hasta ahora. El chico le preguntaba al prota si acaso se suponía que le doliera la barbilla cuando lo poseían espíritus malignos. El prota le dijo que no lo sabía, aunque supone que puede ser así.
Además, le pidió al chico que se callara y tomara lo que estaba por entregarle. Lark le preguntó si acaso es un grimorio. El prota pensaba que es la única razón por la cual también había escogido a Lark. El chico a punto de tomarlo le preguntó al prota si acaso de verdad podía tener eso. El prota pensaba que quería ver cómo a veces los que se esfuerzan reciben una recompensa. Una notificación apareció para el prota: deber, no hagas de la vista gorda ante las desgracias de los que son bondadosos. Cumplimiento del deber Sebastián Duque. Dificultad grado B. Recompensa 80 puntos repartidos equitativamente. No se puede comprobar el contenido detallado. El prota se preguntaba si acaso había ganado 80 puntos. Y según el juego, ganaba 5 puntos de estadísticas por subir de nivel una vez. Así que esa es la cantidad de puntos que obtendría al subir al nivel 16. Pero no tenía ninguna notificación de haber subido de nivel, así que eso significa que la recompensa de la misión de primer nivel son solamente 80 puntos. Entonces, ¿el resultado total compensa el hecho de que no puede ganar estadísticas directamente? Pero aún así, para hacer tanta experiencia le parecía demasiado extraño. Otra notificación apareció para el prota: el deber del mandamiento no hacer la vista gorda ante las desgracias ajenas. Puntos de estadística 40, bonificación de distribución equitativa por 2. Corin Lodge no había hecho de la vista gorda ante las desgracias de Lar Bookman. Puntos de estadística 40, bonificación de distribución equitativa por 2. Corin Lodge no había hecho de la vista gorda ante las desgracias del duque Sebancia. Tiempo después nos encontramos en la sala de entrenamiento de la residencia. Una persona se acercaba a los chicos preguntándoles si acaso querían patatas. Todos los chicos le agradecían a la superior y al mismo tiempo se encontraban tomando todas las patatas que ella les entregaba. Fue entonces cuando la chica terminó acercándose al prota y le preguntaba si acaso también iba a atrapar cuerpos espirituales ese día, a lo que el prota le dijo que así era. La chica se encontraba algo emocionada. Le dijo al prota que creía que su junior podría hacerlo. Además, afirmaba que ella estaría para él y para emocionarlo. Los presentes, que todos eran superiores, comenzaban a llamar la atención de Mariette, preguntándole que cómo alguien de primer año era capaz de atrapar cuerpos espirituales. Además, debía de fijarse bien, ya que el día anterior también había fallado. Otro chico afirmaba que no le tenía que dar falsas esperanzas, llamando al prota novato imbécil. Estaba acaparando toda la atención de Mariette. La chica preguntaba si acaso era así. Entonces iba a apostar 2 monedas de oro a que el prota iba a tener éxito. Todos comenzaron a sacar dinero y a apostar en contra de la chica, ya que querían darle a entender que ella no tenía la razón. El prota, enojado con esa situación, se preguntaba por qué nadie más apostaba por él, solamente había llegado a entrenar después de todo. Aunque bueno, lo que sea, tenía que concentrarse en lo importante. Tenía las estadísticas que había ganado después de ayudar a Sebastian a descansar en paz, así que definitivamente podía atraparlo. Pero tenía curiosidad por saber cuán fuerte se había vuelto. Entonces era momento de probar primero lo básico y más débil. Estocada serpiente siniestra. El chico pensaba que la técnica que había utilizado antes para derrotar al cuerpo espiritual había sido la serpiente escurridiza, una técnica que es bastante difícil entre los intentos de serpiente de calamidad. Por lo tanto, utilizaba el más básico de los básicos, serpiente siniestra. Probablemente sería difícil hacer un solo golpe, pero en eso el prota terminó acabando con el cuerpo espiritual de inmediato. Los presentes, al verlo, ni siquiera lo podían creer. Todos pensaban si acaso lo había hecho en serio de un solo golpe. Y encima, con solamente serpiente siniestra, era lo que se preguntaba el prota. Confundido, no sabía qué era lo que esperar de esa situación. ¿Acaso no se había vuelto demasiado fuerte de repente? Mariette se acercó al prota y le dijo que él había logrado un impacto ayer después de 3 golpes, ¿o no? Y había tenido éxito en tan solo uno en esa oportunidad. El prota le dijo que así era. Observando a la chica, pensaba que al parecer ella debió de haber estado viéndolo todo el día anterior. Aunque bueno, eso no era lo más importante. El prota le preguntó a la chica si acaso había un problema con todo eso. Se preguntó si acaso una maga es capaz de rastrear la intención de la técnica de la serpiente de la calamidad con sus propios ojos. ¿Qué clase de vista insana posee esa chica? Además, mostrándole algo al prota, le dijo que por supuesto tenía que tomar su parte, a lo que el prota, confundido, le preguntó que a qué se refería. La chica le dijo que gracias a él había ganado bastante y por supuesto debía de darle su parte. El prota todavía seguía sin comprenderlo. La chica le preguntó que por qué no, ¿acaso no le gustaban las cosas así? A lo que el prota pensaba que por supuesto que no. ¿Qué clase de persona odiaba el dinero después de todo? Riendo a carcajadas, el prota pensaba que Mariette era demasiado inteligente, así que por favor tenía que hacer lo mejor que pueda también en el futuro. Un tiempo después, para la noche, el prota pensaba que en su última vida también había luchado con uñas y dientes para poder pulir sus artes marciales.
E incluso ahora apenas podía hacer hasta el quinto paso de los 6 pasos a la iluminación. Todavía había un largo camino por recorrer, pero había estado avanzando en la lanza más rápido de lo que esperaba, así que no estaba tan preocupado. El problema es la magia rúnica que posee. El prota intentaba utilizar una magia, Agalars, pero el sistema le dijo que estaba corto de maná. El chico comenzó a pensar que tampoco pudo resolver eso completamente en su última vida, ya que la magia rúnica toma una increíble cantidad de maná. Si conseguía resolver eso, seguramente podría ser más fuerte que en su última vida. Entonces era mejor que siguiera pensando en ello, pero en ese momento una persona terminó llamando la atención del prota, el cual rápidamente reconoció a la persona dueña de esa voz. Pensaba que no importa cuánto pula sus habilidades con la lanza y domine la magia rúnica. El bastardo al que no pudo vencer ya estaba allí en la academia, el único personaje femenino que incluso Parsi Hook no pudo acabar, y una de las fuerzas más fuertes en toda la leyenda heroica de Haran. Un notorio rompeequilibrios, un inestable Hyun-shin, aquella chica la Yaksha celestial, Guaram. El prota se preguntaba que por qué se encontraba por esa zona, e incluso estaba hablándole directamente. No sabía por qué, pero simplemente la iba a ignorar e iba a continuar. Ella es una bomba la cual no podía manejar fácilmente, pero entonces la chica una vez más terminó llamando la atención del prota. Le dijo al chico que se habían combinado. Además, le dijo al prota que no creía que él sea el dueño de ese cuerpo. El prota se preguntaba qué era lo que estaba pasando. ¿Acaso ella lo sabía? ¿Que él había poseído ese cuerpo? Aunque bueno, un cadáver viviente que tiene almas humanas y monstruosas dentro de su cuerpo. Esa existencia contradictoria es lo que es un Hyang-si, al igual que como lo es Guaram. Los ojos del alma de aquellos que están en medio de la vida y la muerte se dice que ven el color de su alma. En todo caso, podría haber sido más extraño para ella no verlo. El prota se quedó en silencio sin responderle. La chica le preguntaba al prota que cómo era posible. La sensación de aplastar y devorar el alma original. El prota le dijo que no lo sabía, a lo que la chica le preguntó que a qué se refería. El prota pensó que se preocupaba mucho por eso en su vida pasada. ¿Es Corin Lodge y él una persona diferente? ¿Los recuerdos de Corin Lodge que se han asimilado con los suyos acaso no son los suyos? Entonces, ¿quién era él? ¿El que pasó la escuela secundaria para hombres y estudió kinesiología y fue al servicio militar? Pero todo fue completamente inútil. Pero debe de ser diferente para Waran, ya que la original está realmente en ese cuerpo. La chica le dijo que el verdadero dueño de su cuerpo no era él. No era más que un ladrón y un asaltante. No tenía ningún derecho sobre ese cuerpo. El prota le dijo que en el barrio al lado de su ciudad hay alguien que se convertía en un gigante verde cuando se enfadaba, y se llama Bruce, preguntándole si acaso lo conocía. La chica le preguntó al prota a qué se refería. Esto continuaba explicándole que lo más gracioso es que sus dos personalidades opuestas se odiaban mutuamente. Aunque bueno, eso era lo más divertido, ya que en lo que son buenos son diferentes. Y de todos modos, lo que estaba tratando de decir es que ya sea el alma original o la recién formada, todo era completamente ambiguo. Ambas tenían características diferentes, y no es así como coexisten y viven. Y quieran o no habían nacido en ese cuerpo. Además, no hay pecado en nacer. Esto dejó a la chica completamente en silencio. La chica le dijo al prota que en ese mundo hay para quienes nacer es un pecado. Comentario que dejó al prota en silencio y luego comenzó a darle la espalda afirmando que entonces se iba a retirar. La chica no le dijo absolutamente nada y así pasó esa interacción. Al día siguiente, el prota se encontraba saliendo bien temprano por la mañana. Comenzó buscando una ubicación en la parte sur de la academia. Hay una razón por la cual se había ido de los dormitorios antes de que pudiera oír el sonido de los pájaros, anunciando el comienzo del fin de semana. Y esto era debido por el tablón de misiones. Los pequeños y grandes encargos de ese sitio le ayudarían a subir de nivel para poder prepararse para la siguiente misión principal, lo que significa que era un curso necesario para la progresión. Aunque bueno, su objetivo no era subir de nivel, así que no hay necesidad de estar tan pendiente a ello. Solamente quería probar otra cosa, pero en fin, tenía que dejarlo pasar. ¿Y por qué estaba mirándolo fijamente? Ahora que lo pensaba no tenía mucha información sobre Alicia. En su última vida, el desgraciado de Parsihu la destripó y sus recuerdos eran diferentes a los que había visto en el juego. El prota llamó a la chica por su nombre y apellido, la cual rápidamente terminó saludándolo con respeto. El prota le preguntó si acaso estaba haciendo misiones desde el primer fin de semana, siendo así de segundo rango, así que no puede estar tan desesperada por resultados, que era lo que estaba pasando. La chica le contó al prota que ella necesitaba dinero. El prota le preguntó si acaso no es el fondo de apoyo a la actividad para el segundo rango bastante generoso.
La chica le dijo al prota que le habían dicho que no le iban a dar nada, ya que los ingresos de su familia están en el 10% superior. Esto dejó al prota bastante nervioso. Pensaba que era cierto, era similar a la beca estatal de Corea. Para aquellos que provienen de familias ricas no hay fondo de apoyo a la actividad. La chica le dijo al prota que como sus padres son liberales libertarios tenía que ganarse el sustento mínimo por sí sola, sin importar cuánto le pida a sus padres. El prota pensaba que debe de tener una situación bastante complicada. Fue entonces que el prota decidió ayudarlo un poco, afirmándole que si necesitaba dinero de inmediato, ¿qué tal la misión de patrullaje? Era bastante rentable. La chica le preguntó si acaso hablaba en serio. Además, dijo que aceptarían hasta 3 personas. ¿Acaso quería hacerlo junto a ella? El prota le dijo que no, ya que tenía otra cosa que hacer. El prota, tomando un cartel, comenzaba a pensar que era su preciado fin de semana, así que iba a tomar algo fácil y terminar esa misión lo más rápido posible. La primera misión consistía en encontrar a la pequeña mariposa, siendo este el nombre del gato. Y aunque la experiencia y la paga sea pequeña, aún así eso no le importaba, porque su objetivo es el mandamiento. Si salvaba y devolvía a la pequeña mariposa, que ya casi moría a manos de los monstruos del agua, entonces podría verse completamente diferente. Podrá evitar que su dueña tenga la desgracia de perder a su mascota y caiga en la depresión. Y como resultado estaría cumpliendo el deber de no hacer de la vista gorda ante las desgracias de la pequeña niña. Dificultad E. Recompensa 5 puntos repartidos equitativamente. Emocionado, el prota pensaba que era excelente, el mandamiento se había activado, eso significa que hasta las misiones más triviales le daban increíbles recompensas. La pequeña niña, al ver cómo reía el prota a carcajadas, comenzaba a escapar de él gritándole a su mamá que esa persona era rara. Moviéndose por las calles, el prota solamente podía pensar en una cosa, todos los puntos que podía ganar constantemente, incluso recuperando objetos perdidos. Pero luego de un rato el prota entró en razón, había misiones más importantes que los puntos, incluso había escrito un recordatorio antes de salir ese día y casi lo olvidaba. En una casa, una persona gritaba que no era eso, tampoco era eso otro. Aquel anciano se encontraba bastante frustrado. Pensaba que había hecho una salsa utilizando más de 10 ingredientes, incluyendo el ajo, zanahorias y pimientos, pero no había ninguna salsa que apacigüe su deseo de hacer un delicioso pollo incluso cuando se enfría. No la podía encontrar. Entonces el prota llegó en ese momento afirmándole que tenía que añadir ese ingrediente. El anciano le preguntaba que quién era. El prota le dijo que tenía que añadirle jarabe de almidón. Entonces su problema se resolverá sin ningún tipo de problemas. El prota entre risas le dijo al anciano que entonces eso estaba listo y se iba a retirar. El anciano se preguntaba qué le había pasado a ese loco bastardo. Pero mientras lo ponía en práctica se preguntaba qué psicópata añadiría jarabe de almidón. Añadir eso no iba a cambiar absolutamente nada, pero entonces el anciano comenzaba a gritar que ese sabor era el que estaba buscando. El prota pensaba que esa era la misión que necesitaba descifrar, ya que para los coreanos en ese mundo sería bastante difícil sobrevivir sin el pollo jangheon, que es un tipo de pollo frito coreano que se hace dulce y picante. Cumplimiento del deber. No había hecho a la vista gorda ante las desgracias del chef. Dificultad E. Recompensa 5 puntos repartidos equitativamente. Luego de un rato el prota se preguntaba qué era lo que estaba pasando. ¿Incluso le aplicaban el mandamiento por algo como eso? Aunque solamente haya cumplido su propio interés egoísta. Emocionándose más, el prota pensaba que eso era lo mejor. Además, así deberían de ser las cosas. No podía haber nada malo en las personas que les gustara el pollo frito picante y dulce. El prota comenzaba a reír a carcajadas en los callejones, mientras que aquella persona lo observaba a la distancia. La chica comenzaba a decir que era un rarito. Fue entonces cuando una profesora apareció cerca de ella y le dijo que entonces allí se encontraba, y la había dejado sola ya que no había salido de la ciudad. Pero aún así necesitaba pedir permiso para salir. La chica simplemente terminó ignorando la mirada de la profesora. En eso comenzó a recordar las palabras que le había dicho el prota en aquel momento y al mismo tiempo contrastándola con otras palabras que había escuchado. Ella no debería de haber nacido. La chica seguía enfocada en esos pensamientos mientras miraba el atardecer. Un rato después nos encontramos en el terreno de casa. La profesora le dijo a los estudiantes que ese día los estudiantes de primer año serán evaluados en sus tácticas de supervivencia en el terreno de casa. Si llegaban a la cabaña en el extremo norte del bosque, entonces aprobarán por el momento. Así que les pedí a todos que por favor llevaran su brazalete de rango. Y además podían devolver los brazaletes en el destino, la cabaña. Según el tiempo que tarden en llegar con sus brazaletes recibirán puntos. Y los puntos que reciban podrán ser canjeados por un premio. El prota pensaba que así que Warren no estaba en ese sitio, aunque bueno, Warren no participaba en las prácticas de todos modos. Debe de ser un problema de equilibrio, ¿o no?
En ese momento alguien se encontraba llamando la atención del prota. Notando que era Alicia, el prota le preguntó si acaso había completado bien su misión. La chica le dijo al prota que así era, y gracias a él pudo recibir fácilmente algunos gastos de manutención. El prota le dijo que era un alivio haberle podido ser de ayuda. Además, le preguntó a la chica si acaso quería ese caramelo. Se lo había comprado para dárselo a su hermana pequeña, pero era demasiado dulce. La chica emocionada le preguntaba al prota si acaso son caramelos bomba de miel. ¿Y acaso estaba bien que ella se coma algo tan preciado como eso? Fue entonces cuando la profesora, sacando un látigo, le dijo entonces a todos los estudiantes que era momento de comenzar con la prueba del terreno de caza, creando así un enorme círculo de invocación para todos los estudiantes. El prota pensaba que había visto todo tipo de magos antes, pero la única persona que podía crear magia espacial para esa cantidad de gente era Madame Josephine. Y ahora podía notar que era la misma de siempre, una gran bruja. Inmediatamente el prota fue teletransportado y en eso comenzaba a caminar por el bosque algo desorientado. Se preguntaba si acaso a la distancia estaban luchando nada más empezar. El prota comienza a relatar que el terreno de caza es un evento importante donde incluso los profesionales tienden a hacer innumerables reintentos. Y es un sistema de Battle Royale en el que se empieza en un lugar aleatorio y tiene que ganar puntos robando los brazaletes de los demás. Mientras corría, el prota pensaba que así era, tenían que divertirse luchando, ya que no tenía ningún interés en ellos. Y la más peligrosa en ese momento era Alicia, la de segundo rango de brazalete azul. Y ya que Guarán no se encuentra en ese sitio mientras él se ocupaba de Alicia, entonces el resto son básicamente puntos gratis. Aunque Alicia puede que no lo sepa, pero él había plantado una runa de rastreo en el caramelo que se había comido. Y esa runa haría que se vuelvan a encontrar más pronto que tarde. El prota comenzaba a avanzar riendo a carcajadas como loco mientras gritaba el nombre de la chica. Un rato después cambiamos de escena y vemos a la profesora, la cual llamaba la atención del presidente afirmando que ella también iba a entrar en el bosque, ya que aunque había enviado a profesores por todos lados era mejor tener cuidado, así que ella se iba a ir de inmediato. Pero entonces la profesora pidió que esperara un momento y preguntó que en dónde se encontraba esa niña. Le preguntaba al director si acaso él lo había hecho. El director le dijo que él no la había enviado, ella salió por su propia cuenta. La profesora preguntaba si acaso lo había hecho. Y si ese era el caso, entonces ¿dónde podría estar? Mostrándonos cómo la chica se encontraba siguiendo al prota de cerca. Además, la profesora preguntaba qué la habrá hecho cambiar de opinión. Un rato después, entre el bosque se encontraban siguiendo a una persona con el objetivo de atraparla. Alicia preguntaba que por qué son así, ¿acaso no creían que eso era algo injusto? Tener a varios de ellos atacando al mismo tiempo le parecía algo demasiado cruel, mientras que la chica había acabado con unos cuantos por sí misma. Uno de los chicos tumbado en el suelo dijo que lo que es injusto son sus habilidades. Otro se había lanzado por detrás de ella mientras estaba descuidada, pidiéndole que por favor se dejara noquear, llamándola monstruo. Pero en eso una roca terminó golpeándolo por un costado con bastante fuerza, cosa que terminó llamando la atención de Alicia. De forma cariñosa, la chica terminaba llamando la atención del prota notando que había sido él, pero al verlo quedó completamente sorprendida. ¿Acaso él acababa de salvarla? Y como era de esperar, él era tan amable. Fue entonces cuando el prota terminó llamando la atención de Alicia. La chica le preguntaba al prota a qué se refería. El prota, lanzándose como un psicópata a atacarla, le dijo que ya se lo había dicho. Su brazalete azul era demasiado bonito. Comenzando a llorar, Alicia le dijo al prota que ella había confiado en él. Pensaba que era una buena persona en la que se podía confiar. El prota nos comienza a mencionar que Alicia es un caballero de segundo rango, que es un tipo de luchador puro. Ella no puede utilizar su habilidad Ojo Vigilante apropiadamente aún, y cuando se trata de poder de lucha, ella está en el rango medio entre los de segundo rango. Por lo tanto, el prota, como un psicópata, le dijo a la chica que ella también podría ser una buena persona si le entregaba su brazalete también. Nos comienzan a relatar que es incomparable a su verdadera hermana Genio. Pero Alicia todavía estaba entre el 1% superior. No había sentido ninguna preocupación por Corin, que es un caballero de quinto rango, por supuesto, hasta hace 30 segundos atrás. La chica, mientras bloqueaba los ataques del prota, se preguntaba qué era lo que pasaba con esa persona. Era demasiado fuerte, mientras que el prota la veía como si se tratara de una presa. Pensaba que estaba luchando cuerpo a cuerpo con la espada. Su estrategia era penetrar el rango exterior. Él estaba jugando con ella, contraatacando y presionándola, pero habían huecos en su defensa. Y si apuntaba a ese pequeño intervalo entre sus estocadas cortas, entonces podría lograrlo. La chica rápidamente decidió realizar un contraataque, pero el prota ya se esperaba esto. Le dijo que le faltaba algo de práctica por su confianza en su talento.
Fue entonces cuando el prota hizo girar su lanza para intentar desarmar a la chica. Iba a desviar el ataque entrante con bastante rapidez, y además iba a empujar hacia abajo el arma de su oponente, para así de esa forma apuñalar en línea recta. La chica al ver esto quedó completamente sorprendida. El prota pensaba que combinar todos esos conceptos básicos crearía el contraataque más básico y máximo. En otras palabras, es la esencia última de la intención de la lanza. Esencia última de 6 pasos. El prota terminó golpeando a la chica con bastante fuerza. Control de bloqueo. La chica voló por los aires y quedó desarmada. Además, había recibido un fuerte impacto, el cual la hizo toser en repetidas ocasiones. Pensaba que si no lo hubiese bloqueado inmediatamente con el aura, eso habría sido bastante peligroso. Y no es que sea fuerte o súper rápido, su nivel de dominio sobre cada habilidad no era ningún tipo de broma. ¿Quién era esa persona para empezar? ¿Acaso le estaba diciendo que es un caballero de quinto rango en serio? El prota pensó en ese momento que esa era una completa derrota. Además, se había hecho con la bandana de la chica. Le dijo que lo iba a utilizar bien, pero en ese momento los gritos se hicieron presente. Una persona gritaba que eso era una trampa, mientras que el prota se preguntaba qué era ese sonido. Sujetando aquella banda con su boca, rápidamente tuvo que bloquear un ataque. El prota pensó inmediatamente que era pesada. Es una espada mágica hecha con acero por 4 de densidad, pesada de piedra de hierro. Tratándose de una espada mágica que es bastante efectiva incluso contra la mayoría de grandes monstruos jefes. Y el que eso lo haya atacado solamente podía significar una cosa. Una persona le preguntó si acaso había bloqueado la espada pesada de hierro. Era bastante bueno. Pero ahora, hablándole directamente al prota, le dijo que ese brazalete lo quería. Además, tenía que dejarlo y retirarse, llamando al prota simple quinto rango. El prota rápidamente lo reconoció, se trataba de Dron. El prota pensó que realmente no quería encontrarse con él. E incluso después de haber derrotado a innumerables personas no tenía ni siquiera una sola herida, y además estaba bastante tranquilo. Realmente estaba mostrando que era completamente diferente a Alicia. El prota comenzaba a decir que no había nada que se pudiese hacer, pensando que ya había pasado por eso, ahora simplemente tenía que comenzar a correr, ya que no sirve de nada luchar contra él ahora mismo. El chico quedó sorprendido por lo que estaba haciendo el prota. Enojado y preparándose para avanzar, el chico le dijo al prota que lo que tenía en la boca era definitivamente azul, ¿o no? Mientras Dron se lanzaba enojado hacia el prota, este comenzaba a llamarlo loco bastardo, preguntándole qué era lo que le pasaba. Pensaba que no le gustaban las cosas que no tuviesen que ver con el dinero. Además, el prota le preguntaba a Alicia que por qué lo estaba siguiendo. Él no quería morir en ese sitio. Además, él no conoce la salida después de todo. Aún así, el prota comenzaba a pensar que tampoco tenía sentido luchar, solamente necesitaba llevar el brazalete a la cabaña, observando la que se encontraba delante de él, y allí se encontraba una persona esperándolo con un golem, disculpándose con el prota de antemano. Le dijo al chico que si quería pasar necesitaba que le entregara el brazalete. Se trataba de Cranel Lundel, el hechicero golem de primer año. Aisha comenzaba a quejarse de lo injusto que era, porque se encontraban esperando en la salida. El prota dijo que eso era bastante difícil. Delante estaba Cranel y por detrás se encontraba Dron. Mientras intentaba evitar una pelea, parece que tendría que luchar contra 2 tipos al mismo tiempo. Pero esa vez no había más remedio. Aisha, observando al prota, se preguntaba qué era lo que estaba pensando. ¿Acaso de verdad tenía la intención de pelear contra Cranel y Dron al mismo tiempo? El prota comenzó a decir que si no podía evitar la pelea, entonces solamente podía hacer una cosa. Si no podía enfrentarse a ellos, solamente quedaba algo por hacer. Un rato después, alguien terminó tocando la puerta de la cabaña. Desde el interior dijeron que era increíble. El primer lugar ya se encontraba en ese sitio, pero ¿quién era? El prota rápidamente se presentó, Corin Lodge, llevando así 3 bandas azules en su boca. El prota incluso preguntó si acaso podría escoger su premio. El profesor sorprendido le dijo al prota que era impresionante. 3 brazaletes azules. Era bastante impresionante. El prota, sin soltarlos de su boca, comenzaba a reír afirmando que eso era algo bueno. Además, había tenido un poco de suerte. En aquel momento, el prota había derrotado a Cranel y Dron tenía la mayoría de sus espadas inutilizables. Aisha, observándolo, pensaba que era realmente increíble. Pensaba que antes de poder sacar la máxima potencia había perforado el núcleo de la espada mágica. Y para que no pudiera ser sacada por telequinesis la había clavado profundamente en el suelo. Las espadas que no pudo bloquear las esquivó por lo más mínimo. Y las guió directamente hacia el golem para luego colocarse justo detrás de Dron. Y lo había utilizado como escudo ante los golems. Y mientras Dron bloqueaba los golems, el prota había atacado el cristal del golem y lo había neutralizado de inmediato. Después de eso se había ocupado de Cranel. Tu reacción es juicio y guerra psicológica. Era como una persona que había luchado en el campo de batalla en innumerables oportunidades.
Había organizado todas las cosas en tan solo un momento. Los fundamentos de la lanza y la experiencia de las técnicas utilizadas para superar las debilidades era como ver a su propia hermana. La chica también recordó lo que le dijo el prota en aquel momento. La falta de práctica debido a confiar en su talento era algo que la estaba opacando. Luego de eso, la chica exhaló y comenzando a sonreír comenzaba a afirmar que ella también debía de esforzarse. Dron, por su parte, comenzaba a pensar que antes de poder mostrar su poder había sido atacado. Se preguntaba quién era él realmente. Parece como si conociera ya sus técnicas y habilidades. Incluso Cranel se encontraba tumbado en el suelo derrotado, recordando lo que el prota le dijo en aquel momento. Los golems no son diferentes a grandes objetivos cuando se trata de luchar contra oponentes pequeños pero poderosos, y si él se encontrara en su lugar hubiese encontrado a un amigo que pudiese hacer de guardia. Cranel le dijo al prota que él no tenía ninguno. Esto dejó al prota un poco confundido. El chico le dijo al prota que él no tenía un amigo. Esto hizo que el prota se sintiera mal por él. Aún así, el prota lo dejó a un lado y le dijo que le deseaba buena suerte, mientras que Cranel comenzaba a insultarlo en su mente. Luego de eso, nos relatan que ese día 3 tipos de primer año llegaron a recordar a Colin Lodge a su manera. Un rato después, de regreso al presente con el prota, nos comienzan a relatar que a continuación la persona más fuerte que había quedado entre los participantes en el terreno de caza era nada más y nada menos que el druida que había recibido la protección del bosque, Jewel. Sin embargo, en ese sitio no solamente hay practicantes, ya que la persona más fuerte en ese sitio es el mago más grande de la Academia Merkaba, Mariette Dunalev. Y mientras la mayoría tomaban el papel de monstruos y ayudaban en el entrenamiento, para Jewel el emparejamiento fue demasiado malo. Así acabaría el entrenamiento de práctica del terreno de caza. Mariette le preguntaba si acaso era la nueva estudiante druida, presentándose inmediatamente. Jewel, viéndose en esa situación tan problemática, simplemente le siguió el juego y también terminó presentándose. Y esto era lo que el prota había pensado, mientras que Mariette dijo que entonces ella se encontraba detrás, y le preguntó directamente a Waran cuál era su nombre. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que a los 10 comentarios aleatorios de este video los estaré saludando para el próximo video. Si les ha gustado, espero dejen su manita arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.